Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Esta es la primera sesión del ciclo de encuentros con productores y productoras de Argentina y Latinoamérica, consideraciones sobre los modos de producción audiovisual y las problemáticas que afectan al sector en clave regional, una actividad organizada por el Centro de Investigación y Nuevos Estudios sobre Cines, INEF, radicado en el Instituto de Historia del Arte Argentino y Latinoamericano, Luis Ordaz, de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, y la Red de Investigadores sobre Cine Latinoamericano, Visita. Desde el año 2020, que llevamos a cabo este tipo de intercambios virtuales, esta es la sexta edición que realizamos. El ciclo que hoy estamos presentando se encuadra dentro de un proyecto de investigación colectivo desarrollado por investigadores e investigadoras de diversas universidades alrededor de todo el país, titulado Modalidades de producción y de representación en los cines regionales de Argentina, diversificación de la producción y debates en torno a las identidades regionales, subsidiado por la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas y la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad de Buenos Aires, instituciones que hoy están completamente desfinanciadas y que están siendo objeto de innumerables ataques por parte del gobierno del mundo. Por eso hoy más que nunca necesitamos apoyar, sostener y visibilizar este tipo de actividades. Dicho proyecto está focalizado puntualmente en el cine argentino, aunque también tenemos la voluntad de abordar el panorama a nivel regional en un sentido abarcador. Por tal motivo, ya desde los primeros ciclos, convocamos a colegas investigadores, investigadoras, realizadores, realizadoras y productores, productoras de diversos países de Latinoamérica. En esta ocasión tenemos el agrado de contar con la participación de Laura Franco, proveniente de Colombia, y de Sofía Velázquez, oriunda de Perú. Bueno, luego de cada una de las exposiciones se va a abrir un espacio para que los y las asistentes puedan compartir sus preguntas y comentarios, pueden pedir la palabra al terminar la exposición o ir dejando sus inquietudes en el chat a lo largo de la vida. Bien, comenzamos entonces con Laura Franco, quien tiene más de 17 años de experiencia en el sector cinematográfico. Actualmente es vicepresidenta de producción y socia de Clover Studios. Ha sido la productora ejecutiva en diferentes largometrajes, servicios de producción y producciones originales, entre ellos 4 títulos para Netflix de stand-up comedy de los comediantes más representativos de Latinoamérica. Asimismo, ha sido productora de decenas de comerciales para las marcas más importantes de Colombia, TV shows y documentales internacionales. Recientemente su empresa Imaginary Films recibió un Emmy Awards en la categoría Outstanding Future Story in Spanish por la producción del episodio Santa Cruz del Islote de la serie de televisión Greenland de ESPN Originals. Su conocimiento en la implementación de los beneficios tributarios y económicos otorgados por el país y su amplia trayectoria en la participación de festivales y mercados cinematográficos le permiten tener una visión estratégica de la industria a nivel nacional e internacional, estructurando proyectos viables y rentables desde la financiación hasta la promoción. Recientemente finalizó la producción de Uno, largometraje dirigido por Julio César. Y el título de su exposición es Producción cinematográfica en Colombia, beneficios y retos más allá del lente. Te escuchamos, Laura, y gracias por estar. Hola a todos, buenas tardes. Bueno, eso suena a un montón de cosas cuando Javier lee un poco de mi hoja de vida. Igual acá estoy para también aclarar cualquier duda un poco de lo que les voy a contar sobre la industria, particularmente en Colombia y de los incentivos. Sin duda alguna, Argentina ha sido un país al cual nosotros admiramos muchísimo en temas de producción cinematográfica. Nosotros como país aún no alcanzamos las cifras y las cantidades de estrenos que tienen ustedes de productos 100% argentinos, pero vamos en ese proceso. Entonces, un poco para devolverme en la historia, Colombia es un país que empezó con una entidad que se llamaba Focine, que se encargaba precisamente de fomentar y de hacer crecer la industria cinematográfica. Y luego esto se convierte en Proimágenes, que tal vez es la entidad que pueden conocer un poco mejor o que de pronto han escuchado un poco más, y es la entidad que se encarga a través de las diferentes administraciones o de los diferentes gobiernos de crear los incentivos que hoy por hoy hacen que Colombia sea un lugar supremamente atractivo tanto para producciones extranjeras
como para producciones colombianas. Entonces, digamos que en Colombia el tema de la producción durante mucho tiempo estuvo enfocado 100% a la producción de contenido local y todo esto se hizo gracias a la ley 814 que nace en el 2003, que básicamente lo que buscaba era poder fomentar ese tipo de producciones para desarrollar y para incrementar y para fortalecer las dinámicas de la industria. Entonces ahí empezamos a crecer un poco nuestra industria como tal, para decirles que en el año 2010 en Colombia se estaban estrenando 10 largometrajes colombianos y poco a poco, gradualmente han ido creciendo. Para el 2012 estábamos estrenando 23 largometrajes colombianos, siguen siendo números y cifras bastante pequeñas, pero sin duda alguna, este incentivo y esta ley que ya les voy a contar un poco más de cómo funciona es lo que nos permite a hoy poder estar hablando de estrenar hasta el año pasado, hasta el 2023, 72 largometrajes colombianos. Entonces, básicamente lo que esta ley hace es que tiene varios componentes. Tiene un primer componente que es una deducción tributaria para aquellas compañías colombianas o personas naturales que quieran invertir en cine y se les hace una deducción tributaria de sus impuestos de hasta el 165% de la renta que tengan que declarar al año siguiente. Esta estructura en un principio no funcionaba muy bien porque pues la desconocían mucho, de pronto los inversionistas o los privados no estaban muy familiarizados con eso, pero digamos que el trabajo que se ha venido haciendo con el sector privado y las diferentes compañías ha demostrado que es un incentivo supremamente atractivo, pues porque muchas veces estas compañías están necesitando de estos certificados para poder deducirse o para poder rebajar un poco la renta que tienen que pagar con sus empresas o incluso como personas naturales. Y aparte de eso, amarrado a esa misma ley, que es la 814, nosotros en Colombia se creó un fondo, que es el Fondo para el Desarrollo Cinematográfico, que tiene diferentes tipos de estímulos para desarrollo, para preproducción, producción, postproducción, para el tema de promoción. Hay unos estímulos que además son automáticos, que ya tú presentas y sacas la resolución de tu obra nacional y tienes pues la posibilidad de participar por estos estímulos. Entonces, toda esta cadena de estímulos básicamente lo que hizo fue durante muchísimos años fortalecer la producción local, pues desde la estrategia del caracol en el 93, luego el abrazo de la serpiente, pájaros de verano, eh, eh, ay, La Tierra y la Sombra, se me estaba olvidando un poco ese nombre, pero empieza Colombia a tener además unos reconocimientos internacionales supremamente importantes y es gracias a estos beneficios. Pero digamos que luego la industria y con todos los cambios que estamos teniendo, con la llegada de las plataformas, nos empezamos a dar cuenta que necesitamos otro tipo de estímulos, no solo para fortalecer la industria nacional, sino que necesitamos otro tipo de estímulos para poder empezar a traer inversión extranjera a nuestro país. Y es ahí cuando en el 2012 se crea la ley 1556. Entonces, esta ley en principio solo tenía una forma de incentivo, que es un cash rebate, que básicamente lo que decía este tipo de incentivo es que si haces una inversión mínima en Colombia de $500.000 aproximadamente, eso depende un poco de la tasa de cambio y demás, pero si haces una inversión mínima en Colombia de esos $500.000, vas a poder tener una devolución en efectivo de hasta un 40% por todo lo que contrates en Colombia que corresponda a locaciones, a personal y hasta un 20% de todo lo que contrates en Colombia de hotel, transporte y alimentación. Cuando tú haces un poco la suma de eso, no es que se nos vaya a ir hasta el 60% de la devolución, sino que realmente se estaba devolviendo más o menos un 35, un 33% de lo invertido en Colombia en cash. Y el incentivo de Colombia ha sido un incentivo que cuando lo comparamos con otros países eh, ha sido bastante rápido, porque digamos que entre que tú abres, presentas el proyecto, abres fiducia, tienes pues como todas las aprobaciones y ejecutas, una vez tú finalizas la ejecución del proyecto, casi que a los 3 meses te están haciendo la devolución de la plata. Entonces, digamos que ahí se empezó a tener un crecimiento mucho más fuerte de la industria, ya eran más servicios de producción que venían a Colombia a, pues,
a usar nuestras locaciones, a trabajar con nuestro personal, y eso de alguna manera permite una transferencia de conocimiento muy importante para poder no solo recibir producciones de este tipo, sino también para que nuestras producciones pudieran estar a esos estándares y a esos niveles de calidad que estábamos necesitando. Luego, durante la pandemia, y de hacer varios estudios y de comparar un poco los otros países, vemos que hay otros países que también tienen unos estímulos, unos tax rebates que también son súper atractivos, que Colombia no lo tenía, y se crea el SINA, que es el Certificado de Inversión Audiovisual. Estos SINAs básicamente lo que dicen es, yo te devuelvo el 35% de todo lo que tú contrates en Colombia. ¿Qué es? Es un bono tributario que al final se vende en el mercado secundario, en la Bolsa de Valores de Colombia, y se le hace la devolución al inversionista o al productor extranjero en este caso. Digamos que ambos incentivos, bueno, los tres, tanto 814 como FFC, pues que es el cash rebate y el SINA, los hemos usado nosotros en diferentes proyectos. Ahorita, justo la semana pasada, estrenamos una película que se llama Uno, y es una película 100% colombiana que se hizo con todos los incentivos de la 814. Ahí básicamente lo que tuvimos fue diferentes inversionistas colombianos, a través de los cuales hicimos esa inversión, se metió todo el dinero en la fiducia, y se ejecutó el proyecto, y al final les entregamos el certificado y ya ellos deciden si lo venden en la bolsa, que lo pueden vender más o menos al 40-42% del valor que tiene ese certificado, o si lo usan para deducirse la renta. También estamos desarrollando ahorita otro proyecto que es una serie documental para Netflix, que es la serie de James Rodríguez, y este proyecto lo estamos haciendo con el cine. Pero digamos que aquí, por ejemplo, en este caso, todo lo que se saque de los bonos o de los certificados es Netflix directamente quien los va a utilizar y los va a vender. Ellos tienen su bolsa de valores, pues tienen su broker, que es el que se encarga de hacer toda la negociación y venta de este tipo de certificados. Y hay otro que justo estamos cerrando también en este momento, que es una película que se llama Alex, que por cierto también se estrena ahorita el 5 de diciembre en Los Ángeles. Esta película la hicimos con el FFC. Estamos terminando de cerrar todo el proyecto con fiducia, con auditoría, para ya hacer el reintegro a el productor extranjero de esta negociación. Entonces, digamos que son incentivos que dinamizan la economía desde diferentes puntos, y pues que además nos permiten explorar diferentes dinámicas para la financiación de nuestros proyectos. Incluso nosotros, siendo productores colombianos, y si tenemos los recursos o la inversión mínima que exige, por ejemplo, la 1556, podríamos acceder a este tipo de beneficios. Y ahora, digamos que hablando un poco en términos de coproducción, nosotros hemos tenido la posibilidad de hacer coproducción con Puerto Rico, hemos hecho coproducción con Israel y Polonia, y son mercados que son interesantes, sobre todo por los fondos que tienen en cada uno de estos países, y hemos intentado, pero no le hemos podido aún, por ejemplo, hacer coproducción con Canadá. Si bien Colombia y Canadá tienen unos acuerdos de coproducción que son bastante fuertes, no han sido usados como deberían, porque a veces esos acuerdos de coproducción riñen entre sí, entre las necesidades que tiene Canadá o las necesidades que tiene Colombia. Entonces, poder alinear un poco, digamos, esos planetas para que nos coincida con que lo que puede poner Canadá bajo lo que puede poner Colombia funcione, no ha sido tan sencillo. Nos hemos enfrentado un poco a ese reto, particularmente con Canadá. Igual con España hay unos acuerdos de coproducción supremamente fuertes, con Francia también, y son países que de alguna manera son más abiertos a este tipo de escenarios. Eh, Como les decía ahora, el año pasado en Colombia en total se estrenaron 328 películas, de las cuales 72 fueron películas colombianas, y ahorita nos estamos enfrentando fuertemente a un tema de asistencia a las salas de cine. No solo con las películas colombianas, aunque es un poco delicado ese tema, porque pues digamos que hay más presencia en las otras películas, pero hay un tema, y es que la gente no está yendo a las salas de cine. Y nos estamos enfrentando un poco a eso con la película que acabamos de estrenar justo la semana pasada, entendiendo un poco esa dinámica que está pasando ahora. Antes la gente iba muchísimo más a cine, el costo de la boleta más las palomitas, las crispetas para ir a cine,
digamos que se va convirtiendo en un plan que no todo el mundo tiene la capacidad de acceder. Y si nos vamos a un país como Colombia, más del 80% de la población en Colombia no ha ido al cine una sola vez, que son cifras que son realmente impactantes para una industria como la nuestra. Entonces, estamos enfrentándonos a esa necesidad de poder trabajar con, pues, a los que nos gusta ir a las salas de cine, poder enfrentarnos a eso, pero al mismo tiempo, ¿cómo hacemos que esto sea viable, que sea rentable, trabajando con las plataformas o las otras ventanas de exhibición que podamos tener para nuestros proyectos? Digamos que eso es un poco el panorama general que hay ahorita con la industria cinematográfica. Colombia, digamos que en la participación de estrenos cinematográficos, los más fuertes son Estados Unidos y luego vamos a Europa, casi que Estados Unidos tiene un 39% de participación en los estrenos que hace en Colombia. Eso quiere decir que estamos como Latinoamérica, bueno, Colombia tiene ahí una representación del 22% de los estrenos que pasan en el país. Si vemos esas cifras, son bien impresionantes de lo que está pasando ahorita. Y creo que pues esto nos da como ese panorama y esa mirada un poco más general de lo que está pasando ahorita en Colombia. No sé si de pronto hasta ahí hay alguna pregunta o si las hacemos todas al final. Por acá voy a- Gracias, Laura. Si querés, sí, hacemos ahora una ronda de preguntas, después te expongo a Sofía y después podemos Vale. hacer preguntas en conjunto. Yo quería preguntarte, bueno, en principio hablaste de las coproducciones, pero bueno, ¿qué peso tienen las coproducciones dentro del cine colombiano en general? Las coproducciones son realmente muy importantes, no solo dentro del cine colombiano, sino dentro de las rutas, además de festivales, porque a lo que nos hemos enfrentado es que si tú vas con una película 100% argentina o 100% colombiana, va a ser mucho más difícil que tengas un espacio en una selección oficial, porque realmente los curadores también se fijan muchísimo en poder tener varios países a los que pueden hacer felices al momento de tener una coproducción. Entonces no es lo mismo que yo vaya con mi película 100% colombiana a que me vaya en una coproducción entre Colombia, Argentina y Perú, en la que estamos usando tres territorios distintos, en la que vamos a tener también una ampliación del territorio al que puede llegar nuestra película de una manera incluso muchísimo más orgánica. Entonces, las coproducciones son vitales. Realmente irnos sin una coproducción, pues es muchísimo más difícil. Los curadores casi que de entrada te empiezan a descartar por no tener una coproducción, por muy buena que sea tu película. Entonces, no solo en el cine colombiano, por temas de financiación, claramente también es muy importante poder tenerla. También tiene sus complejidades. Cuando uno ya empieza a tener coproducciones con muchos países o incluso varias empresas del mismo país, pues obviamente tiene sus retos porque al final todos terminamos siendo eh, parte y tenemos voz y voto frente a las decisiones que se están tomando. Entonces es importante como poder estar todos muy alineados con lo que se quiere con el proyecto, cuál es el objetivo y cuál es la ruta a seguir. Porque si no, pues ahí es donde terminan las diferencias o las peleas entre varias empresas. Pero sí, las coproducciones son vitales para que las películas puedan tener un mayor alcance. Bien, y te hago otra consulta cortita, ya o sea, si abro el espacio. En función de nuestro proyecto de investigación, quería consultarte si existen diversos polos de producción en Colombia por fuera de lo que es la ciudad capital. ¿Diversos qué, perdón? Polos de producción, distintas regiones o zonas de producción que sean activas más allá de lo que es ¿no? la ciudad capital. Sí, pues a ver, en Colombia, como tú dices, digamos que el foco de la producción siempre ha estado en Bogotá, pues porque allá han estado los grandes canales de televisión, RCN, Caracol, privados del país, bueno, y públicos también, pero los grandes fuertes privados siempre han estado en Bogotá, pero desde hace un par de años, varias empresas y varias compañías venimos trabajando en descentralizar un poco la industria. Nuestra base, por ejemplo, de Clover Studios está en Medellín. También tenemos oficina en Bogotá, pero nuestra base está en Medellín, precisamente por eso, porque hemos estado buscando la forma de descentralizar la industria de Bogotá,
de generar empleo en diferentes regiones distintas a la capital, y de poder hacer como esa transferencia de conocimiento. Digamos que la segunda ciudad más fuerte en la producción audiovisual es Medellín, no solo desde lo cinematográfico, sino también desde lo musical. Medellín ha sido una ciudad que en los últimos años se ha convertido como en un epicentro de la música, entonces muchos artistas vienen acá a hacer sus videos musicales, principalmente de reggaetón, pero pues también vienen desde otros géneros a hacerlo. Nosotros acá en la ciudad y en nuestro departamento o nuestro estado hemos rodado ya, no sé, digamos, voy a hacer ahí rápidamente la cuenta, pero hemos hecho más de 6 películas en distintos pueblos cercanos a nuestra ciudad. Nos hemos traído shows de Netflix para hacer acá, desde la producción y la postproducción, shows de Paramount Plus en los que hemos hecho solo postproducción, porque nuestra compañía también tiene esos servicios de postproducción. Entonces, sí, hay otros polos. Medellín es uno muy fuerte y sigue creciendo, además porque es una ciudad mucho más amigable que Bogotá. Bogotá es una capital, es muy grande, es complejo también el tema de desplazamientos. Entonces, cuando nos vamos encontrando con otros panoramas mucho más amigables, incluso las mismas compañías de Bogotá ya se quieren venir a filmar acá. Y lo mismo está pasando un poco con Cali. Digamos que vamos en esa escala: Bogotá, Medellín, Cali. Y ya hay otros lugares que digamos que por sus locaciones específicas, como Cartagena, como Santa Marta, son espacios que pues tienen mar, pero Cartagena tiene su ciudad amurallada colonial, entonces se convierten en ciudades que nos permiten ir y volver, porque son ciudades que no tienen equipos o que no tienen el personal, pero nos los tenemos que llevar desde Medellín o nos los llevamos desde Bogotá, siempre a rodar allá, pero es como por unas condiciones muy específicas, y aquí es casi que siempre por la locación como tal. Buenísimo. Bueno, preguntas, consultas. Sí, yo tenía una. Y en relación a eso que recién preguntaba Javier, en Cali se está produciendo especialmente por la historia, ¿no?, que tiene esa ciudad respecto al cine. Sí, Cali es una ciudad muy importante en la historia del cine colombiano, con Luis Ospina, con todo lo que pasó allá, y además tiene festivales que son bien interesantes para la industria, pero no ha crecido lo suficiente. Está también como en ese proceso un poco de fortalecimiento. ¿Y qué nos pasaba a todos? Que en algún momento casi siempre nos tocaba irnos a vivir a Bogotá para poder trabajar en esta industria. Ahorita hay casi que un proceso como de, digamos, repatriación en cada una de estas ciudades, porque o todos los paisas, los de Medellín que vivían en Bogotá, ya se empezaron a devolver a su ciudad a trabajar ahí porque ya encuentran las posibilidades. Digamos que en Cali está pasando, pero aún no es tan fuerte como para que pueda estar el 100% del tiempo allá. ¿Más que quieras comentar? ¿Preguntar algo? Sí, yo quisiera hacerte una pregunta. Hablaste mucho del financiamiento privado. Quería consultarte qué incidencia tiene en la producción cinematográfica, audiovisual de Colombia el financiamiento público, y si las instituciones universitarias o educativas relacionadas con el sector también tienen algún tipo de protagonismo en la producción audiovisual de Colombia. Cuando me preguntas incidencia desde los fondos públicos, ¿te refieres a lo creativo? A lo creativo y al financiamiento, es decir, a los aportes económicos. Bueno, mira, las universidades y este tipo de instituciones no tienen mucha participación desde lo financiero, las universidades particularmente. El fondo que realmente tenemos en Colombia para la financiación del cine es el FDC, y sí hay como unos ciertos tipos de proyectos a los que son más afines para aprobar, entonces, o para que puedan ser beneficiarios de esos estímulos. Claramente están muy en búsqueda de proyectos súper autorales, muy independientes, festivaleros. Cuando tiene algo, un corte un poco más comercial, es más difícil que pueda ser aprobado por este tipo de instituciones. Digamos que desde lo creativo no se meten como al detalle, pero por ejemplo,
los fondos como, o los incentivos como el SINA o como el FFC, que son los más nuevos, que son los del 2012, 2020, 2021, eh, sí están buscando proyectos o buscan aprobar proyectos que no necesariamente tengan una imagen negativa o generen una imagen negativa del país. Un poco, pues ustedes saben la historia que ha tenido Colombia con el tema del narcotráfico, guerrillas y demás. Entonces están buscando también como proyectos que necesariamente no tengan que perpetuar ese tipo de películas y buscar pues como nuevas narrativas. No porque no se pueda hablar o no porque no se pueda hablar de la guerra, pero son más cautelosos con el tipo de proyectos que escogen desde ese sentido. Y desde la financiación, realmente los inversionistas, cuando lo haces a través de la 814 o del SINA, funcionan como inversionistas nomás. Te meten la plata, le haces tú el retorno de lo que hayas acordado con ellos y ya está. No se meten creativamente en nada. Pues hasta el momento con los que nosotros hemos trabajado ha sido así. ¿Qué Sí. lugar? Sí, no, dale, Gustavo. Perdón. Sí, No, sí, por favor. gracias. Respecto a la exhibición, te quería preguntar, Laura, si desde la producción ya se contempla la vida de la película una vez que el circuito comercial se agota, cuáles son las otras vías de exhibición, si ya la tienen pensada más o menos desde el vamos, desde el estreno. Y en ese caso, la cuestión de los festivales, si los tienen incorporado ese circuito alternativo, digamos. Sí, mira, nosotros procuramos incluso desde antes de empezar a rodar, cuando son proyectos 100% nuestros, tener ya un distribuidor amarrado, finalmente intentando como poder hacer preventas, que no es tan sencillo y ahorita está bien complejo el tema además porque eh, las plataformas no están haciendo muchas compras anticipadas de los productos y menos sin haber rodado. Entonces digamos que por ahí está un poquito complejo el asunto. Sí, nosotros digamos que con nuestras películas lo que hacemos es y tratamos de ser muy claros como con el tipo de película que tenemos y hacia qué mercados va. Por supuesto, intentamos la ruta de los festivales, que tampoco es sencilla, es un lobby bien complejo, pero pues se puede lograr, se puede hacer y pues cada película también va encontrando su foco. Les voy a contar un poco lo que nos pasó antes de una de nuestras películas nos decían es muy comercial o tiene ese balance entre lo comercial y lo autoral, entonces no encaja en este festival o no encaja en este otro. Entonces también ya es hay un tema de sesgos de qué está buscando cada festival porque uno hace la tarea juicioso de ver qué ganó el año pasado en los festivales a los que uno cree que podría aplicar. Y al final están buscando otra cosa completamente distinta o ya tienen fichada la película que saben que va para esa selección oficial. Entonces, igual la tarea hay que hacerla, o sea, nos toca seguir continuando en ese camino constantemente hasta que le peguemos con alguna de nuestras películas al festival que estamos queriendo. Entonces, una vez uno pasa esa etapa, digamos que preestreno no logramos un festival, o si sí lo logramos, pues después del festival nos gusta hacer estreno en salas de cine, aunque les decía ahora pues que ya digamos que temas de recuperación por taquilla no es una estrategia, pero pues sí nos gusta poder hacer los estrenos en salas de cine. Y ahí tenemos una ventana cuando ya nos ha comprado una plataforma de 45 días. Después del estreno de cine, tenemos 45 días para el estreno en plataformas. Y las negociaciones con las plataformas también buscamos, pues obviamente nuestro distribuidor es el encargado de hacer este tipo de negociaciones. No pongamos el escenario, no lo logramos con una de las grandes plataformas, empieza un poco esa estrategia con el distribuidor a ver cuáles son esas otras ventanas, digamos que hay un poco más al menudeo. Canales de televisión, aerolíneas, hoteles, otros streamers, pero que son más pequeños o más locales. Entonces, claro, uno tiene que buscar esas diferentes ventanas, pues porque la película igual sigue teniendo su vida y al mismo tiempo ver cuáles son esos festivales post-estreno a los que podrías aplicar, porque finalmente eso le da presencia, le da exhibición a la película y empieza a tener un recorrido, que si no son los festivales clase A, hay unos festivales que incluso siendo clase B pueden ser muy potentes para que la película continúe ese recorrido y esa vida. Exacto.
Y algo más. Y con respecto a los distribuidores, ¿son de Colombia los que recurren o como es frecuente que el cine latinoamericano lo distribuye o distribuidoras europeas o de Estados Unidos para ganar los mercados? Mira, ¿Cuentan nosotros con distribuidores ahí, digo, de Colombia? sí, acá en Colombia hay varios distribuidores. Ahorita, pues digamos que está Cineplex, está Doco, está Cine Colombia. Acá en Colombia hay varios distribuidores y ya también depende como de la negociación que tú hagas. Tú puedes con un distribuidor darle los territorios que tú consideres o darles el worldwide para que ellos hagan lo que sea necesario. Digamos que hemos tenido los diferentes escenarios, distribuidores que han tenido los derechos completos de la película en todos los territorios. Mm, es algo que puede ser un riesgo porque a veces de pronto puede haber otros distribuidores más fuertes, digamos, en Argentina o en España, con los que uno podría hacer ese tipo de negociaciones, pero también es más trabajo y no es como por hacerlo de una manera fácil, pero también es como poder enfocar todo el esfuerzo en una compañía que te dé ese respaldo, ¿cierto? Pero se puede hacer de las dos formas. Tú puedes tener un distribuidor por los territorios que tú quieras o uno que te maneje la distribución global. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Yo quería consultarte qué lugar ocupa el cine independiente colombiano en la actualidad. ¿Qué lugar ocupa el cine colombiano en la El cine actualidad? independiente. El cine independiente. Mira, es bien difícil, es bien difícil. Yo creo que en Colombia es bien complejo el cine independiente, es una cosa muy de nicho. Y como les decía ahora, el cine está pasando por un momento, las salas de cine, ir a una sala de cine está pasando por un momento muy complejo porque la gente no está yendo porque prefiere quedarse en su casa viendo Netflix o viendo Prime Video. Y los colombianos en particular son muy noveleros, son muy de telenovelas. Entonces, a veces que puedan engancharse con el cine independiente es un poco complejo. Bien, gracias. Bueno, si no hay otros comentarios, preguntas, pasamos entonces ahora, bueno, gracias Laura. Pasamos a continuación con la exposición de Sofía Velázquez. Ella es cineasta, editora y escritora independiente. Sus trabajos se han exhibido en muestras y festivales como Mar del Plata, Málaga, Neighboring Scenes o allá Contemporary Artistic Practices. Su película De todas las cosas que se han de saber, del 2021, se estrenó en Mar del Plata, donde obtuvo una mención especial. También ganó el premio principal de la séptima semana del cine del IPA, el premio a Mejor Película Internacional en Dos Baicas, y formó parte del listado de las mejores 20 películas latinoamericanas para Cinema Tropical en el año 2022. Es becaria de las residencias artísticas McDowell, Union Dogs y Yador. Es miembro del colectivo Mercado Central, es profesora de la PUCP y ha dado talleres en espacios de formación alternativa como Hilando Miradas, primera residencia de cine para jóvenes artistas mujeres en Puno, Desde Adentro, historias audiovisuales de subjetividades femeninas en espacios de reclusión, o Kawaspa Kutipai, no sé si está bien pronunciado, organizado por el colectivo Chola Contravisor. Es editora de la película El Archivo Bastardo, de Marianela Vega, Manual de Supervivencia, de Luisa García, ¿Qué es lo que puede un cuerpo?, de Violeta Rodríguez, y No hay vida sin retorno, de Carlos Sánchez Giraldo, las dos últimas en proceso de montaje. Se encuentra finalizando su nuevo film, El Coloquio de los Pájaros, y colabora con la artista Karim Dumit en el proyecto cinematográfico Seisi HB. El título de su presentación es Otras formas de pensar un cine desde el Perú. Gracias, Sofía. Muchas gracias, Javier. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos y todas? Gracias por venir y escuchar. Y ay, siempre da un poquito de vergüenza escuchar las humillas, ¿no? Así sean largas, cortas, y es como uno mete ahí lo que, en fin, es un poco raro. Eh, Como un autobombo, ¿no? Bueno, supongo que ese es el objetivo de las humillas. Yo quería, para empezar, solamente comentar que voy a hablar desde
sobre todo desde mi experiencia como realizadora, eh, es una definición compleja, la realización independiente también, porque efectivamente he hecho películas con fondos del Estado peruano, entonces, claro, alguien podría decir, tal vez eso no se llama independiente, ¿no? Una cosa es la independencia, otra es la autogestión, pero de eso también quiero comentar algunas cosas. Pero digamos, mi lugar de enunciación es desde la realización y desde la creación y también de la enseñanza, que es un poco el espacio en donde me muevo ya sea en la universidad donde enseño, pero también en espacios alternativos o más independientes, ¿no? Entonces, lo primero que voy a hacer ahora es darles un contexto cortito, a ver si lo logro hacer bien y completo sobre el cine y el Perú en este momento. Eh, la cinematografía peruana es una cinematografía no muy conocida, ¿no? Por ejemplo, comparándola con la colombiana o la argentina, ¿no? Es un espacio muy pequeño. Internamente nosotros tenemos la constante conversación sobre si le podemos llamar industria a nuestra industria, por ejemplo, ¿no? Hay gente que dice que no hay industria peruana de cine, ¿no? Hay gente que dice que sí, en fin. Por supuesto que hay cine comercial y por supuesto que hay un cine que se produce para activar una rueda de economía, pero también hay un cine independiente, autoral, autogestionado, que me parece a mí personalmente, y es el que más conozco, mucho más interesante y que podemos aquí abrir para comentar, ¿no? En el Perú existe ahora la primera ley de cine que existió se creó en el gobierno de Velasco, que es, digamos, una dictadura militar de izquierda que hubo en el Perú en los años 60, eh, interesantísima y compleja por muchas cosas. Y en ese gobierno se creó una ley que obligaba a los cines a proyectar los cortometrajes de realización peruana antes de cualquier película, ¿no? Entonces, los investigadores y los expertos en cine peruano, yo no lo soy, ¿no? Podrán profundizar en eso y tener perspectivas muy interesantes sobre qué implicó esta situación en el Perú y para los peruanos y para los cineastas, ¿no? Por un lado, eh, esta obligación activó una economía, ¿no? Activó un público además que conoció y que asistía al cine y queriéndolo o no veía cine peruano, ¿no? Eh, pero bueno, con el gobierno y con la dictadura de Fujimori en los 90, sin la entrada del Perú a unos regímenes neoliberales de terror, ¿no? Esta fue, entre otras cosas, uno de los planes que fueron anulados y cancelados, ¿no? También es interesante pensar que en la década de la dictadura se produjo muy poco cine, ¿no? Luego ha habido una reactivación y un reacomodo a partir de la creación del Ministerio de Cultura y de los fondos destinados a la producción cinematográfica, muy interesantes, para los cuales tengo entendido que en primera instancia las formas se han basado en los proyectos o el proyecto colombiano, ¿no? Del gobierno y de la forma en cómo Proimagen maneja sus fondos estatales. Es un poco ha sido como la plantilla que el Perú usó, ¿no? Entonces, a mi parecer, una plantilla un poquito mal usada, porque en algún momento tuve la oportunidad de ser jurado de cortometrajes regionales en Colombia y claro, las diferencias eran, bueno, eran abismales a lo que nosotros hemos incorporado, la manera como lo manejamos, ¿no? Pero bueno, la cosa es que en el contexto peruano, estas nuevas formas de financiamiento y de ordenamiento de los fondos para el cine alimentaron de una manera muy interesante, sobre todo la cinematografía que nosotros llamamos internamente cinematografía regional. Cuando nos referimos a eso, nos referimos a la que no se produce en Lima. El Perú es un país absolutamente centralista, racista, clasista y centralista como base de muchas cosas, ¿no? Entonces,
Eh, Poder haber generado una activación creativa y de enunciación y de producción fuera de Lima ha sido un logro muy interesante y un empuje de mucha gente que estuvo detrás de ese proyecto, ¿no? De hecho, ahora las personas que siguen la presencia del Perú en festivales importantes y tal, podrían decir que las películas que tienen más, las películas peruanas que están teniendo más presencia artística en festivales internacionales son las películas hechas en las regiones, ¿no? Entonces hay toda una corriente de defensa que a mi parecer también tiene un tinte chauvinista, digamos, pero bueno, no voy a menos que a alguien le interese, podemos tocar ese tema que es otro tema enorme también. Pero bueno, con esta ley actual lo que sucedió es eso, ¿no? Un empuje a los espacios de producción fuera de Lima y también un empuje a narrativas eh, no solo de ficción, que era de ficción estricta y tradicional, que era el género que más gobernaba, ¿no? Sino que también se dio espacio a una gran producción de cine de no ficción o documental, bien interesante y muy amplio, ¿no? Desde muchas perspectivas. Em, Actualmente, el gobierno actual, que es el de Dina Boluarte, que es un gobierno dictatorial y simulado, digamos, o fascista, con tintes, qué sé yo, complejo de definirlo, pero de una manera coloquial es una dictadura un poco transformada o disfrazada que tiene, entre otras cosas, entre otros planes, muchos planes de extrema derecha, bajarse del Ministerio de Cultura y con ello el plan del cine, ¿no? Los financiamientos de cine. La excusa es, ¿no? Porque, que me parece que también es la excusa, en fin, en otros regímenes similares, ¿no? ¿Por qué el Estado tiene que financiar, eh, digamos, historias, hasta caprichos, ¿no? Caprichos de gente, etcétera. Entonces, este año particularmente ha sido muy intenso en ese sentido porque se ha propuesto eh, desde el gobierno, perdón, desde el Congreso, una nueva ley, digamos, digamos, para reemplazar la que existe, que si bien tiene sus defectos, funciona medianamente, ¿no? eh, una ley con recortes presupuestales y sobre todo con una idea, porque igual recortes presupuestales siempre han estado como tentando, ¿no? Tentando. Aquí la diferencia, digamos, sería la propuesta de la censura, ¿no? Abierta a temáticas, sobre todo temáticas relacionadas a conflicto y posconflicto, ¿no? De hecho, ciertamente hay una cantidad importante de producción peruana dedicada a temas relacionados a la guerra interna, a Sendero Luminoso, al MRTA, a la posición, y también y por supuesto con mirada, porque no puedes hacerlo sin tener la mirada crítica, ¿no? Una mirada absolutamente crítica y señaladora del rol del ejército y de las Fuerzas Armadas y del Estado, ¿no? Muchas de esas producciones, no todas, muchas de esas se han hecho con fondos del Estado. Es interesante, como en otros países, supongo, los jurados son, bueno, son independientes y también son internacionales, ¿no? Entonces, eso hace em, que exista la oportunidad, creo yo, de valorar los proyectos más allá de las ideologías eh, que gobiernan el momento, ¿no? Bueno, sin embargo, ahora están yendo absolutamente en contra de todos estos fondos, ¿no? Entonces es posible perderlos, es posible que desaparezcan, que se reduzcan o que la censura aumente de manera directa, ¿no? Ya se está hablando de que los jurados sean conformados por un representante de las Fuerzas Armadas y no sé qué, locura y media, ¿no? Absurda, una situación fascista y, bueno, de terror, ¿no? Tengo entendido que es la lucha cultural que también está sucediendo, por ejemplo, en Argentina, ¿no? En un sentido, obviamente con diferencias, pero bueno, es el camino que está trazando un poco la ultraderecha en Latinoamérica. Entonces, en este contexto, ay, perdón, voy a ver mis notas para ver si me estoy saltando algo. Em,
Ese es un poco el contexto sociopolítico que es fundamental para entender lo que está pasando en el cine hoy en general, ¿no? O sea, esas son las luchas. Y por otro lado, incluso con la ley existente, si es que hay un gran problema, me parece a mí, con los fondos. em, eh, el problema está en la exhibición, ¿no? Estamos como cinematografía o como protoindustria de cinematografía peruana poniendo muchas balas, mucha energía en la pensada, en la producción, ¿no? En la realización, pero luego las películas se terminan y hay una especie de cuello de botella en la exhibición porque no hay ninguna forma, ¿no? de crear acuerdos con las salas de cine comercial para que se proyecten las películas y que no las saquen a los 2 días de ponerlas, ¿no? No hay ninguna ley que las obligue a firmar un contrato, por ejemplo. No hay ningún tipo de protección para la realización. Entonces, efectivamente, hay unas historias de terror en donde eh, la película dura 2 días en cartelera, 3 días, una semana y la sacan, así tenga asistencia, ¿no? Ahí hay una cuestión que a mí personalmente me interpela mucho, ¿no? Tiene que ver con los públicos, que también Laura estaba comentando un poco, ¿no? Eh, la educación de los públicos, la costumbre de los públicos. Yo también me pregunto, ¿hay que educar a los públicos? ¿Hay que abrir la oferta? En fin, hay una cosa ahí muy compleja que tiene que ver con públicos, que es muy interesante, que no se está tocando ni empujando, ¿no? En la discusión, por lo menos en el Perú. Hay muy pocos espacios para discutir estos temas, ¿no? Entonces, ahí hay otro cuello de botella también, ¿no? Entonces, está esta idea muy básica y muy generalizada de que los públicos quieren algo, ¿no? Los públicos quieren comedia, los públicos quieren acción, comedia ligera, acción facilista, y eso es lo único que va, ¿no? Entonces, en realidad, la cartelera peruana comercial mm, podría no ser pobre, en el Perú es muy pobre, ¿no? Las películas de Estados Unidos o de Europa que llegan son los éxitos de taquilla más simplones, a mi parecer, ¿no? Porque podrían traer, digamos, producciones de muy buena calidad en cuanto a forma y fondo, etcétera, pero es lo más simplón. Y entonces un poco los cines se han acostumbrado a eso, que me parece que ahí hay un problema también del que se podría hablar más. Pero bueno, yo quería un poco volver em, a mi propia experiencia, eh, a través de la cual lo que me queda un poco es hacerme algunas preguntas, no algunas, sino muchas preguntas, ¿no? Lo que a mí me surgen frente a la situación em, peruana y el cine son preguntas que tienen que ver sobre todo con las formas de producción, ¿no? Y en ese sentido, con el rol que pueda tener el Estado o no con esas formas de producción eh, y la relación que puedan tener esas formas de producción con los discursos que se están construyendo desde el cine peruano, ¿no? Que me parece a mí que ahí estaría en todo caso también una discusión importante, ¿no? Por ejemplo, los colectivos de defensa del cine que se han armado en el Perú a partir de estos ataques de querer bajarse la ley. Los argumentos tienen mucho que ver con la necesidad de comprobar la presencia del cine peruano en festivales internacionales, con la necesidad de comprobar la existencia de premios, con la necesidad de comprobar la taquilla, ¿no? Y más bien lo que a mí me surge es si ese lenguaje es el correcto, ¿no? Si estamos hablando el idioma, por decirlo de alguna manera, del enemigo de manera correcta, ¿no? Porque nuestras cifras, las cifras de la cinematografía, jamás se van a comparar, por ejemplo, con las de la minería, ¿no? En el Perú. Obviamente siempre va a ser un negocio en donde no se gane, digamos, ¿no? A nivel nacional. Y me pregunto también si ese discurso neoliberal más bien es el que nos estaría afectando, ¿no? Porque tiene que estar una película en un festival, es mi pregunta, en todo caso. Tiene que llenar una taquilla, ¿no?
tiene que, ¿qué tiene que hacer en todo caso, ¿no? ¿Qué tiene que hacer? ¿Y qué va a pasar? ¿O qué está, o más bien, qué va a pasar? No, sino la importancia de mirar lo que se está dejando fuera, ¿no? Es decir, eh, si los estímulos económicos para el cine generan un pequeño espacio de acción y de activación económica y cultural, igual siempre hay narrativas que se quedan fuera, ¿no? Creo que hace un momento Laura comentó en relación a las narrativas sobre la guerra, ¿no? En los fondos del Estado peruano no hay, hasta hoy no hay censura, pero por supuesto que hay perspectivas, ¿no? Entonces, no todas las narrativas funcionan y tampoco, y lo que se suele hacer es sacar la vuelta, ¿no? Y me parece interesante, pero siempre hay narrativas que se quedan fuera, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esas narrativas? ¿Cuáles son esas narrativas? ¿Y dónde se ubican? ¿Y cuáles son sus espacios de movimiento? Y resulta que son espacios de movimiento riquísimos, ¿no? En plataformas, en otros circuitos, en espacios sumamente independientes, en cineclubes, ¿no? En salitas en diferentes lados del Perú, abriendo puertas a otros públicos con otro tipo de contenidos. Em, un fenómeno que si se traduce en cifras no va a llegar a ninguna, ¿no? A ninguna cifra válida para justificar fondos nacionales, ¿no? Entonces, hay una discusión que me parece importante, ¿no? En todo caso, ¿cuál es la función de los fondos nacionales? ¿Promover solo la industria? Fungir de archivo, que esa es otra discusión en el Perú. No tenemos una cinemateca, no tenemos un espacio de catalogación y de archivo de la memoria audiovisual ni visual, ¿no? ¿Es ese o más bien también puede dedicarse o debe dedicarse a promover narrativas más pequeñas como que sí lo ha estado haciendo, ¿no? Mucho más pequeñas que no necesariamente van a generar taquilla o qué sé yo, ¿no? O espacios mucho más mediáticos, ¿no? Entonces, em, ese es otro punto de la discusión que me parece importante, que creo que se puede resumir en dónde están las voces autorales que no están en la cinematografía oficial peruana, ¿no? ¿Dónde están esas voces y qué están diciendo, ¿no? O qué estamos diciendo, ¿no? ¿Qué otros discursos se están construyendo desde el Perú, más allá de los oficiales y más allá de los que quieren empujar la cinematografía peruana, que tienen mucho que ver con Pro Perú, con el organismo de promoción turística, ¿no? Más allá de convertir, que tampoco creo que tampoco creo que puedan lograrlo, pero digamos el discurso es convertir el Perú en el destino de grabación, porque los paisajes y Machu Picchu y Tacatá y todo es tan hermoso que cómo lo vamos a desperdiciar y entonces va a venir la gente a grabar aquí de todo el mundo. Eso tampoco es real, ¿no? Pero ese es el discurso que se utiliza para decir el dinero del cine no tiene que ir a personas con nombre propio que están haciendo películas, ¿no? Me enredé un poco con lo último, que tenía varias cosas en lista. Pero bueno, tal vez de repente para reencaminarme podemos abrir un ratito algunas preguntas y podemos ir profundizando disculpen las divagaciones. Sofía, bueno, ¿alguien quiere comentar, preguntar algo? Yo quería preguntar, me parece que hiciste mención a la existencia de jurados internacionales, no sé, en los concursos. Bueno, te quería preguntar cómo funcionaban esos jurados, cuál era el criterio, cuáles eran los objetivos, digamos, de eso. Sí, los fondos, los estímulos económicos para el cine en el Perú son competitivos. Tengo entendido que en otros países no es así, ¿no? Aquí hay que competir por ganarlos. Se presentan, por ejemplo, 60 proyectos y ganan 6, digamos. Depende del concurso, ¿no? Depende la convocatoria, hay categorías, ¿no? Proyectos de ficción, proyectos de documental, igual también esas categorías
pueden cuestionarse, pero en todo caso son así, ¿no? Proyectos culturales incluso, cortometrajes, antes había realización alternativa o experimental, ahora ya no hay, por ejemplo, eso es una cuestión, eso es algo que dice mucho en la línea que se quiere tener, ¿no? Y lo que sucede es que se convoca a un jurado, antes eran de 5 personas para los fondos más grandes, es decir, los de ficción o documental, ahora son solo 3, y esas 5 o 3 personas son 1 o 2 peruanas y digamos, o sea, algo así como 2 o 3 extranjeras y las demás del Perú, ¿no? Entonces, y se invita y se convoca a especialistas de otros países para que revisen los proyectos y tengan una reunión y una conclusión, ¿no? Entonces, esto en muchos sentidos me parece es un candado importante, ¿no? Es un candado importante. eh, Primero porque, porque la comunidad cinematográfica en el Perú es muy chiquita y todo el mundo se conoce, ¿no? Todos nos conocemos, todos sabemos quién es quién. Entonces es muy probable que yo trabaje editando la película de quién está postulando y luego puedo ser jurado de tal, tal. Entonces es como un mini ecosistema complejo. Entonces, desde mi punto de vista, y creo que por eso se lo ha hecho durante mucho tiempo, la presencia de personas o especialistas de otros países garantizan una mirada más amplia, ¿no? Que supongo que también conversa con intereses y con gustos y con miradas externas, ¿no? Más latinoamericanas, no solo peruanas, ¿no? Sí, por ahí es un poco la presencia de, sí. Gracias. Dario, pregunta. Yo quería consultarte un poco cómo se lleva a cabo la difusión del cine independiente peruano por fuera del país, qué alcances tiene. Sí, lo que se está haciendo mucho ahora es apostar por los festivales temáticos o artísticos, sí, ¿cómo podría decirlo? Más de arte, ¿no? Menos industriales, más de arte, digamos, si es que esa clasificación existe. Me la estoy inventando para señalar a los espacios de festivales más autorales, quizás, ¿no? Entonces, un poco que se empieza por ahí. Y cuando eso logra funcionar en el Perú, la recepción es distinta, ¿no? Si viene una película que ha estado en tal festival, que ha tenido un reconocimiento, al Perú regresa como con mayores credenciales, por así decirlo. Pero aún así, el circuito en el que se mueve es absolutamente de subsuelo, ¿no? Tenemos unos 4 o 5, 3 o 4 festivales aparte del Festival de Cine de Lima organizado por la Universidad Católica, que es un festival grande y oficial y que tiene muchos años, aparte de ese, hay 3 o 4 festivales pequeños, autogestionados y que algún año de pronto postulan a los fondos del Estado y pueden pagar cosas, otro año no, entonces son inestables, algunas veces son más grandes, otras veces son más chiquitos, pero son espacios que también promueven y fomentan y exhiben cine independiente, ¿no? Otra manera es lo que se está haciendo mucho porque a falta de eh, los fondos del Estado tienen un fondo competitivo para la exhibición, ¿no? O sea, yo puedo postular con mi proyecto ya terminado y el Estado me puede dar dinero para la distribución y la exhibición, ¿no? Pero esto no garantiza que si yo voy a un cine, a Cineplanet, por ejemplo, primero que acepte y luego que si acepta me mantenga en una cartelera y luego, en fin. Pero ese fondo sí existe. Entonces lo que está pasando mucho es que se están creando rutas independientes o alternativas de difusión, que implica que se arma un recorrido casi, sí, ya existe el recorrido, pero es muy independiente, entre diferentes salas, cineclubes y espacios de exhibición muy pequeños en diferentes regiones del país. Y si es una especie de circuito. Eso yo hice con mi película, de todas las cosas que se han de saber en el 2022. Y fue sumamente interesante darme cuenta que estas salas tienen pequeños públicos cautivos que tienen otros intereses, y que hablo de salas muy chiquititas, ¿no? 15 espectadores, 20, algunas 40, pero no más que eso, ¿no? Tienen públicos
no solo se dedican a proyectar películas, sino que hacen otras cosas, funcionan también como centros culturales, activan culturalmente ciertas ciudades y se puede armar o se ha armado una ruta de ciudades a través de esos centros culturales, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay un camino bien interesante que se usa muchísimo, ¿no? Que no es para nada un camino económico, para nada, pero es un camino de difusión, ¿no? Y de producción. Entonces, esa es la forma de mover las películas. Y luego, finalmente, la última etapa son las plataformas, ¿no? Y así como le pregunté a Laura, te consulto qué lugar ocupa la coproducción en el cine peruano contemporáneo. La coproducción. Hay algo interesante que está pasando, que es que ahora se están realizando más coproducciones con países latinoamericanos en películas que son más pequeñas en cuanto a forma de realización y en cuanto a inversión, ¿no? Porque lo que sí había, lo que sí hay, son las coproducciones como mucho más grandes, más caras y con países más grandes también, ¿no? Para películas que proyectan es tener una presencia en el cine, en cartelera y hacer taquilla, ¿no? Pero ahora hay un espacio para la coproducción un poco más pequeña, más independiente, más de autor, con países cercanos, ¿no? Con Ecuador se está haciendo mucho, es lo que tengo entendido en este momento, y así con países para también tener... O sea, el objetivo del cine independiente peruano en líneas generales es ir a festivales, ¿no? Ese es. Yo tengo una pregunta y es sobre lo que mencionaste en un momento sobre los cines regionales, tal como los llaman así en Perú, porque dijiste en un momento que son los cines que están produciendo películas que tienen mayor logro en festivales por el momento o hace un tiempo. Yo quería preguntarte si vos tenés alguna explicación sobre eso. O sea, ¿en qué momento, más allá de precisar la fecha, ¿no? ¿En qué momento eso empezó a suceder y por qué empezó a suceder eso? ¿O por qué crees vos que empezó a suceder? Sí, mira, yo tengo algunas ideas al respecto y las voy a compartir, pero hay un investigador, amigo mío y también de Javier, que se llama Emilio Bustamante, que tiene publicaciones muy precisas al respecto, o sea, para quien quiera profundizar, pero yo voy a dar también mi mirada y un poco lo que yo entiendo, ¿no? Claro, la idea de que los fondos económicos fueran a regiones fuera de Lima, la idea era democratizar el acceso y la creación, porque ya existían formas de creación en regiones, de creación cinematográfica, autogestionadas, de manera muy trash, muy serie B y muy punks y muy también malas, si quieren, desde un punto de vista, ¿no? Muy, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, voy haciendo, ¿no? Lo que tiene una estética propia, ¿no? Y comenzó a construirse una estética muy interesante, muy particular, en oposición a un cine más formal y más burgués, digamos, que el que se hace en Lima, ¿no? O sea, el cine es una actividad muy burguesa, digamos, y para acceder a los fondos en el Perú hay que tener muchas capacidades, digamos, de escribir, de tener contactos. Entonces, hay muchas capacidades que te dan, por ejemplo, una universidad. Entonces, si no estás en una universidad, no puedes acceder. Entonces, hay una cuestión muy elitista, ¿no? Eh, entonces, aparecen estos cines, porque claro, contar historias, todos hemos contado historias y es una cuestión de tanto, ¿no? O sea, ¿quién no cuenta historias? En papel, en cómic o en cine, ¿no? Entonces, empezaron a visibilizarse estas películas y eso implicó que se exigiera que los fondos también fueran a otros lados que no sean solo Lima. Se organizaron o se reorganizaron los fondos para que eso suceda, se crearon talleres, se crearon fondos. Entonces, se empezó a tener más dinero en regiones, ¿no? Entonces, también empezó a pasar que ese mismo dinero fue invertido en este mismo tipo de películas y así empezaron las quejas desde la profesionalización de Lima, ¿no? Pero también sucedió que se empezó a profesionalizar, esa palabra es compleja, el cine regional, ¿no?
Entonces, ahora el cine regional es un cine que también tiene dinero y que también está profesionalizado, porque los realizadores, también por fondos del estímulo del Estado, han podido salir. Nosotros no tenemos escuela de cine pública, ¿no? Salir del Perú a hacer estudios afuera, por ejemplo, poder pagar esos estudios, ¿no? Con el dinero del Estado, poder acceder a fondos de formación, que es un pequeño taller en la escuela tal o no sé qué, en Colombia, en Cuba, ¿no? Entonces, hay una especie sí, de profesionalización, ¿no? Y esa profesionalización ha generado en este momento un tipo de cine hecho con los estándares de un cine aceptado comúnmente en festivales, pero con las narrativas opuestas a las narrativas de Lima, que son las narrativas de la clase media burguesa, ¿no? Entonces, eso hace que todo sea más interesante para todo el mundo dentro del Perú y que también o los niveles de representación sean mayores, ¿no? Hay un mayor nivel de representación en ese tipo de cine que en el otro, ¿no? Entonces, bueno, ese es como un poco el fenómeno ¿no? Para afuera, yo pienso que tiene que ver esta mezcla, ¿no? Es contar historias desde otra perspectiva, desde el Perú, pero ya con los medios y con un lenguaje más sofisticado. Ahora, esa palabra sofisticada es compleja también, porque se pueden estar imitando formas de afuera y tal, pero sí, con un nivel de sofisticación tal que permite que estas películas entren a festivales, ¿no? Ese es un poco mi resumen, explicación. Yo Muchas quería gracias. preguntar, eh, no, te quería preguntar si hay un conjunto de productoras más especializadas en el cine de autor, en el cine independiente, tanto en Lima como en las regiones, si fueron surgiendo productoras de cine independiente. Y si existe un número de productoras pequeñas, pero me surgía esa duda si hay una cantidad de productoras. De casas productoras, ¿se refieres? De casas Sí, productoras. Es un fenómeno bien interesante y muy loco, porque para postular a los fondos del Estado uno tiene que postular con una casa productora, no puede ajá. postular con nombre propio. Entonces, eso ha implicado que todo el mundo tenga una casa productora, ¿no? Por ejemplo, yo tengo una casa productora, ¿no? Un nombre, una razón social que me permite postular, ¿no? Y entonces, en cierto momento existían tantas casas productoras como directores y directoras había, porque cada uno quería postular con su proyecto. Entonces, es una situación muy rara también, porque no se construyó un panorama en donde se armaran espacios colectivos, ¿no? Empresas, organizaciones, ¿no? Que fungieran como repositorios de un montón de narrativas, ¿no? Sino más bien se empezó al revés. Cada uno armaba su respaldo, digamos, legal para sus propias narrativas, ¿no? Entonces, más bien lo que pasa ahora es que se están armando distribuidoras. Eso sí, espacios de distribución todavía muy, muy pequeñitos, muy en ciernes, que están como acumulando, digamos, o recopilando películas de cierto estilo, hay distribuidoras mucho más independientes, mucho más comerciales, no sé qué, que ya existen para la posterior difusión, que es el gran problema que existe, ¿no? Pero bueno, lo de las productoras, como te digo, es muy particular. Hay alguna u otra con nombre propio, que más bien son conocidas porque han tenido éxitos ya sea en el cine comercial, en taquilla comercial, sí, básicamente por eso, o en algunos festivales muy puntuales afuera, ¿no? Pero son muy poquitas las que son reconocidas con nombre como productoras, ¿no? Gracias. ¿Alguna otra consulta, comentario? Sí, yo quería preguntarles a ambas, en el caso de Sofía al principio de la exposición algo mencionabas, pero en ambos casos especialmente hablaron de la producción industrial y de la producción independiente. ¿Qué sucede en ambos países respecto de otro tipo de producciones alternativas? Por ejemplo, el cine autogestivo, que vos lo mencionabas, Sofía, o los colectivos de trabajo.
que son formas de producción que en la Argentina históricamente han sido importantes, especialmente para estas cinematografías regionales, ¿no? Sí, en el caso del Perú, cuando ligeramente utilizamos la palabra independiente para referirnos a todo eso que tú has comentado, yo creo que no es una buena idea porque, claro, el cine independiente es algo muy concreto, ¿no? Entonces, creo que lo nombramos así en oposición al industrial, es como si fuera un nombre reactivo, ¿no? Lo que no es industria es independencia, ¿no? Pero efectivamente, dentro de esa gran olla hay mucho cine comunitario, muchísimo cine comunitario, hay cine colectivo, hay cine autogestionado. Últimamente hay mucho trabajo con archivo, lo que es muy interesante porque el Perú no es un país que cuide su archivo, no tenemos dónde cuidarlo, no sabemos dónde está y a veces la gente lo encuentra y de pronto consigue pequeños fonditos para cuidarlo, recuperarlo, guardarlo, tacatá. Entonces hay muchísimo trabajo de revisión de archivo últimamente y son procesos muy independientes y hasta experimentales, ¿no? De hecho, el cine experimental está cobrando también. Y como tú dices, son espacios muy politizados en un muy buen sentido, ¿no? Son espacios de resistencia, son espacios de trabajo, o sea, de respuesta, ¿no? De respuesta ante las exclusiones, no solo de representación, sino también económicas, de lo que implica los fondos públicos, ¿no? Del acceso a los fondos públicos, de quiénes son los que suelen ganar. Por ejemplo, estoy ahora involucrada en un proyecto que es muy bonito, ojalá que podamos conseguir financiamiento para hacerlo con un grupo hemos armado un pequeño colectivo para trabajar en ello, ¿no? Eh, no hay una escuela pública de cine en el Perú, ¿no? Y entonces las narrativas siempre terminan siendo las mismas, ¿no? Entonces, lo que queremos es crear pequeños espacios exclusivamente para personas sin ninguna formación o con formación pública, ¿no? Para que tenga acceso a herramientas, a narrativas y a ideas y a propuestas, pero que que no terminen siendo absorbidas por el sistema, ¿no? Que no terminen siendo transformadas en una carpeta aceptada por el Ministerio de Cultura, porque terminan vaciándose de su verdadera perspectiva, ¿no? O sea, otras narrativas que no son las que se están contando oficialmente, ¿no? Entonces, sí, hay un montón de espacios así, pequeños de resistencia. No están necesariamente en comunicación, es lo que sucede mucho en el Perú. Es- Somos un país de mucha diferencia cultural, racial, lingüística, de referencia de zona, ¿no? De temperamento. Entonces, eso también enriquece, obviamente, sin ninguna duda, pero también complejiza el mapeo, ¿no? Complejiza el mapeo de los intereses. Entonces, no necesariamente se han armado grandes grupos o no necesariamente esos subgrupos se conocen o se conectan o conversan, ¿no? Pero existen, ¿no? Y focalizados. En el caso de Colombia, un poco como estaba diciendo Sofía, cuando hablamos de cine independiente, casi que todos caen en la misma bolsa, además porque la mayoría, cuando el tema de la autogestión es bien complejo y sí pasa en diferentes comunidades, pero casi todos finalmente terminan amarrados al fondo, porque el fondo además tiene unas categorías para poblaciones étnicas o tiene unas categorías para cortometrajes o largometrajes regionales, para escritura de guión regional. Entonces también un poco el fondo ha tratado de descentralizar un poquito eso para que no todos caigan en la misma categoría, porque además no es justo evaluar un guión o un proyecto de una productora de Bogotá o como alguna de nosotros que ha tenido unos recursos y unos accesos distintos a un cortometraje o un largometraje de una población étnica que claramente no ha tenido las mismas posibilidades de aprendizaje o de trabajo o de experimentación o de equipos o de todo pues, que el resto, ¿cierto? Entonces, digamos que acá el fondo un poco también hace como esas diferenciaciones y abre también un poco más el espectro.
¿cierto? Porque tenemos diferentes categorías para poder competir ahí. Creo que el tema de la autogestión siempre está ligado a los fondos. Algunos también, pues bueno, no siempre, pero en la mayoría de los casos está ligado a los fondos. También se trabaja mucho con las secretarías de cultura de las diferentes ciudades o departamentos, porque también algunos sacan como unas becas que puedan ser para creación. Entonces, un poco está amarrado como a eso y ya pues como al tema de autogestión que pueda hacer cada proyecto, pero sí también hay colectivos. em, También acá un poco como lo mencionaba Sofía, acá hay unos estímulos que son por concurso y hay otros estímulos que son automáticos que están dentro del marco del mismo FDC. Entonces también se puede aplicar como a esos dos tipos de estímulos dependiendo del estado en el que esté tu proyecto en ese momento. Digamos que, por ejemplo, todo lo de promoción es un estímulo automático y todo lo que es desarrollo de guión o producción o postproducción hace parte de los estímulos por concurso. Igual compites contra otros y tendrán unos criterios de evaluación de jurados y ahí es donde se selecciona. Entonces, un poco ese también es el panorama como con los colectivos, con el tema de la autogestión acá, y es constante, finalmente es una industria que está creciendo y que tiene que hacerlo todo el tiempo. De las universidades salen muchos colectivos, de incluso de los mismos barrios en una misma ciudad, tú te encuentras mucho tema de cine comunitario, festivales, procesos de formación alrededor del cine. Pregunta. Laura, Sofía, ¿quisieran agregar algo más que les quedó pendiente o que surgió luego del intercambio? No, yo quisiera es agradecerles por el espacio y por el tiempo. Igual, Javier, si quieres compartir mi correo con todos los asistentes a la charla en caso de que tengan alguna duda o quieran que conversemos un poco más, pues las puertas están abiertas y poder tener estos espacios también para nosotros y para mí es muy valioso poder conocerlos y charlar un poco más pues con quien quiera. Si quieren ahí, pues pongo a disposición mi correo. Buenísimo. Igualmente yo voy a agradecerles sobre todo el espacio y la paciencia. Y bueno, que espacios así creo que son fundamentales para el intercambio, ¿no? Nos están dando en el Perú y creo que son vitales, ¿no? Para seguir pensando nuestras formas de producción, ¿no? Eso, muchas gracias. Muchas Bueno, Laura, Sofía, muchísimas gracias por su presencia, por sus exposiciones, a todos los asistentes y asistentes. Y bueno, los invitamos al segundo encuentro que va a llevarse a cabo el 9 de diciembre a las 18 horas. Así que bueno, les agradecemos a todos y los esperamos. Gracias. Oh, Adiós. gracias.